Pues como decía al principio, os invito a que abráis vuestra Biblia en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 5 leeremos el versículo 21, 2 Corintios, capítulo 5, 21. Para los que lleváis tiempo sin venir un jueves, pues estamos viendo que Cristo, llevamos tiempo viendo que Cristo es supremo. Lo hemos visto a lo largo de muchas semanas por muchas cosas y a través de muchos personajes, pero ahora lo estamos viendo que Cristo es supremo porque Cristo es el cumplimiento de las profecías dadas por Dios a través de sus profetas. Y lo hemos estado viendo en una serie a través de la profecía del nacimiento de Cristo, y la semana pasada empezábamos otra pequeña serie en la que estamos viendo que Cristo es supremo a través del cumplimiento de la profecía de su pasión, lo que conocemos como su muerte y su resurrección. Y como digo, como vimos el jueves pasado, el jueves anterior, Cristo es supremo porque su pasión, su muerte y su resurrección tenía que cumplirse. De hecho, se cumplió como estaba escrito. Y en el día de hoy vamos a ver también que Cristo es supremo por su obediencia perfecta también en su pasión. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, como digo, versículo 21, que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y quedaros con esta última frase del versículo, para que fuéramos hechos justicia de Dios delante de él. Cristo es supremo. Y esto es obvio, esto para nosotros no es nuevo, porque fue obediente hasta la cruz. Lo hemos escuchado muchísimas veces, lo hemos dicho muchísimas veces. Cristo fue obediente hasta la muerte en la cruz. Como digo, eso es obvio, muy obvio para nosotros. Pero es igual de importante también que Cristo fue obediente durante toda su vida. Es decir, no solo en el momento de su pasión, no solo en el momento de su muerte, sino que fue obediente durante toda su vida. Mirad, con su pasión, con su muerte en la cruz, con su sacrificio, con su sangre derramada en la cruz, Cristo compró nuestra redención. Es decir, Cristo pagó la deuda de nuestro pecado. Podemos decir que compró nuestro perdón con su obediencia en la cruz de Calvario. Pero fijémonos en un detalle no menos importante, y es que si Cristo en la cruz hubiera ganado para nosotros solamente el perdón de pecados, no tendríamos la completa seguridad de ir al cielo. Y esto hay que explicarlo, porque dicho así puede sonar un poco raro. Mirad, si de todo lo que hizo y vivió Cristo en la tierra durante 33 años nos quedamos solos con el momento de la cruz, evidentemente, y así lo hemos dicho y así es, nuestra culpa habría sido quitada, nuestro pecado habría sido perdonado, claro que sí. Pero nos encontraríamos en la misma situación en la que se encontraban Adán y Eva antes de la caída. Adán y Eva vivían sin pecado cuando fueron creados antes de la caída, pero tenían que seguir viviendo en obediencia a Dios en ese tiempo, que como sabemos, al cabo de un tiempo dejaron de hacer, dejaron de obedecer, desobedecieron a Dios. Y al dejar de ser obedientes a Dios, ¿qué pasó con Adán y Eva? Pues dejaron de ser justos delante de Dios. Y por tanto, fijaros, al dejar de ser justos delante de Dios, por su desobediencia, perdieron su perfecta comunión con el Dios que es perfectamente santo. De haber sido obedientes, ellos habrían vivido para siempre en perfecta comunión con Dios, pero su desobediencia le hizo dejar de ser justos delante de Dios, del Dios santo. Así que Cristo ganó el perdón de nuestros pecados siendo obediente en su pasión, es decir, en su muerte. Pero fijaros, igualmente Cristo nos hizo justos delante del Padre al vivir una vida perfecta de obediencia a Dios antes de llegar a su pasión.
Es decir, Cristo tenía que obedecer la ley de Dios durante toda su vida a favor nuestro, de modo que los méritos de su obediencia a Dios, de esa obediencia perfecta, fijaros, se contaron o han sido contados como nuestros. Por eso podemos decir que somos justificados por Cristo. A esto, en teología, no vamos a entrar en eso, se le llama la obediencia activa de Cristo, su obediencia durante sus 30 años de vida. Y a su obediencia durante su sufrimiento y su muerte por nuestros pecados se le llama la obediencia pasiva. Sea como sea, obediencia. Obediencia de Cristo. Somos perdonados de nuestros pecados por la muerte obediente de Cristo y somos declarados justos delante de Dios, delante del Padre, por la vida perfecta de obediencia de Cristo. Así que Cristo es supremo por su perfecta obediencia, tanto en su vida como en su pasión. No se pueden separar una de la otra. Por eso Pablo, sabiendo que Cristo por esa vida de obediencia al Padre le había otorgado justicia a Pablo dice en Filipenses 3, capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Lo que estimaba Pablo era ser hallado en Cristo, no por su propia justicia, sino por la justicia que Cristo le había otorgado. Pablo entiende que Cristo, al perdonar su pecado en la cruz, fijaros, no está haciendo solamente, como diríamos nosotros, un borrón y cuenta nueva. No está haciendo como si su vida fuese una pizarra que es borrada y limpiada, ya está limpia la pizarra de tus pecados. Sino que Pablo entiende que junto a su perfecta vida en obediencia de Cristo, su muerte, la muerte de Cristo en la cruz, también implicaba recibir la justicia perfecta de Dios, perdonado y justificado. Y Pablo sabe que esa justicia no puede brotar de uno mismo, esa justicia no puede brotar de sí mismo, sino que tiene que venir por la fe en Cristo, la fe que Dios nos da. Por eso Pablo también dice que Cristo ha sido hecho nuestra justicia, nuestra justificación, en 1 Corintios 1:30. Dice: más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Se hizo para nosotros justificación. Nos justificó. De una forma más clara y explícita lo dice también en Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice allí Pablo: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, fijaros, así también, ¿por qué? Por la obediencia de uno, por la obediencia perfecta de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo somos declarados justos delante del Dios Santo. Y hay escuelas, hay teólogos, hay ideas, no sé cómo decirlo, que no enseñan esta importancia de que Cristo vivió toda una vida de perfecta obediencia en nuestro favor, porque los beneficiarios de eso somos nosotros. Simplemente enfatizan que Cristo tuvo que morir y que por ello pagó la pena de nuestros pecados, que es cierto y que es verdad. Claro que sí, lo hemos dicho antes. Pero tal posición, tal explicación no está dando explicación, perdona la redundancia, no está dando una explicación adecuada. Porque fijaros, Cristo hizo mucho más que simplemente morir por nosotros, que ya es muchísimo, pero hizo más que morir por nosotros. Cristo se hizo nuestra justicia
delante de Dios. Nos justificó, nos perdonó y nos justificó. Fijaros, Jesús sabía que venía a morir en la cruz, lo tenía claro, pero también sabía que antes tenía que vivir una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios y al Padre. ¿Por qué? Porque sólo así su muerte y su pasión sería el perfecto sacrificio de ese Cordero Santo, de ese Cordero sin mancha. ¿Lo entendemos? Jesús lo tenía claro y por eso cuando fue bautizado, por ejemplo, le dice a Juan el Bautista en Mateo 3:15, cuando Juan le dice al Señor, acordaros cómo te voy a bautizar yo a ti si tú eres el Señor, y él le dice, permítelo ahora. ¿Por qué tenía que cumplir con la ley? ¿Por qué tenía que ser obediente en todo? Dice, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Era necesario que el Señor Jesús fuese obediente en todo, cumpliese toda justicia para otorgarnos a nosotros su justicia, la justicia delante del Padre. No solo perdonarnos nuestro pecado, no solo hacer borrón y cuenta nueva, sino que darnos también una vida eterna junto al Padre. Porque si no somos justos delante del Padre, nunca podremos estar delante de la presencia del Padre. ¿Lo entendemos? Se podría decir que, o alguien podría decir que Cristo tuvo que vivir una vida perfecta por causa propia suya, porque Él era Dios, porque Él era Cristo, y que no lo hacía por nosotros, no lo hacía por nuestra causa. Pero fijaros, Jesús no necesitaba vivir una vida de perfecta obediencia por causa de sí mismo, por necesidad de sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios eterno. Él ya es justo por la eternidad. Él es perfecto por la eternidad. No necesitaba demostrar nada para sí mismo. Él ya participaba del amor y de la comunión con el Padre desde la eternidad. Él causaba, hizo un texto, alegría y deleite para el Padre. Como digo, Él era perfecto desde la eternidad. Él tuvo que cumplir con toda justicia por causa nuestra. Es decir, cumplió con toda justicia por causa del pueblo que estaba representando como cabeza delante de Dios. Y por eso queda registrada en la palabra de Dios su obediencia. Por eso es mostrada su obediencia. Por eso es mostrado 30 años de vida de obediencia en la palabra de Dios. Por eso queda registrada. Porque fijaros, si a Jesús le hubiera sido suficiente vivir sin pecado, como vivió, sin tener una vida perfecta de obediencia, no había necesitado vivir 30 años y con 33 años a la cruz. Podía haber nacido y a los pocos días haber muerto por nuestros pecados y ya está. ¿Lo entendemos? Tuvo que vivir una vida de perfecta obediencia para otorgarnos a nosotros la justicia delante de Dios que no teníamos. Por eso Cristo es supremo en su obediencia perfecta tanto en su vida como en su pasión, como en su muerte. Una obediencia por la cual recibimos tanto el perdón de pecados en la cruz como el derecho a la vida eterna, justificado delante del Padre por la eternidad, gracias a la obediencia perfecta de Cristo durante toda su vida. Pues sabiendo esto, le demos gracias o démosle gracias a nuestro Dios, porque Él cumplió con toda justicia. Fue obediente hasta la cruz, pero fue obediente también durante toda su vida. Y por eso tenemos perdón de pecado y hemos sido justificados delante del Dios santo y perfecto. Y por eso tenemos una salvación segura y perfecta por toda la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra. En esta tarde pasamos al tiempo de oración. Como decía al principio, para los que habéis llegado un poco más tarde,
Nos tenemos saludos de distintos hermanos que están fuera, mi suegro, la Ani, Samuel y Eunice están en Huelva, Juanji también está en Huelva, corte si quieren. Y también decíamos